Bueno, buenas tardes a todos los amigos del Centro Piper. Gracias por la plegaria. Hemos podido solucionar. Buenas tardes a todos los amigos del canal del Centro Piper. Gracias por la espera. Teníamos un problemita técnico, hemos podido solucionarlo. Así que ya estamos en vivo con todos ustedes. Bueno, hoy comenzamos nuestro curso del año 2020, el curso del Centro Piper para este año lleva por título Ella te aplastará la cabeza. Es una frase del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y el subtítulo del curso es El misterio de la mujer a la luz de la tradición cristiana. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al padre Horacio Bojorge. El padre Horacio Bojorge es conocido de todos nosotros. El padre es un sacerdote jesuita uruguayo que ha tenido la deferencia de iniciar el curso de este año. Voy a presentar al padre Horacio Bojorge, que hoy compartirá con nosotros una conferencia muy importante titulada La mujer, una ayuda adecuada, ¿para qué? Padre Horacio Bojorge, gracias por estar con nosotros hoy, por compartir este momento, esta conferencia en vivo. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu invitación, querido Cristian, y vamos a ver, después de toda esta peripecia que pasamos, con nuestras habilidades técnicas. Bueno, saludo a todos los que están ahí, les agradezco mucho la espera que tuvieron, el interés que el Señor les ha dado para lo que tengo para decirles, de lo que el Señor me enseña, para transmitirles a ustedes, para que se consuelen con los mismos consuelos con que yo soy consolado, dice San Pablo, en la 2 Corintios al principio. Bueno, les tengo Así que hablar, es. el tema de esta es la mujer, ¿para qué? ¿Para qué la mujer, no? Porque dice la Sagrada Escritura, no conviene que el ser humano sea uno solo, vamos a hacerle una ayuda semejante a él, o ¿no? Que lo complemente. Bueno, y les voy a dar primero una especie de síntesis de lo que voy a explicar, para que no quede eso para el final. Un sumario de lo que voy a decir. Primero, Dios creó al ser humano, primero, a su imagen y semejanza. Y segundo, les asignó un lugar en el orden de las jerarquías celestiales, de los mediadores, que él usa para el gobierno de las criaturas no inteligentes. Bueno, al ser humano le encomendó la vida no inteligente sobre la tierra, en el mar y en los cielos. Cuidar todos los seres vivientes como la inteligencia que tenía que gobernarlos, según los designios divinos. Así que son dos cosas. Uno los crea para que sean imagen y semejanza, pero como imagen y semejanza de Dios, gobiernen a las criaturas como ministros del gobierno divino. Así que, segundo, lo primero, para hacer del ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón a mayor imagen y semejanza del Verbo de Dios, del Hijo. Los dos son imagen y semejanza, pero el varón mayor imagen y semejanza al Hijo, y la mujer a mayor imagen y semejanza del Espíritu Santo, y los dos juntos, conocimiento y amor, como son inseparables en Dios, son la sabiduría del Padre. La sabiduría del Padre consta de ese matrimonio entre la palabra divina y el amor divino, porque en la obra de Dios no se puede separar el conocimiento del amor,
El conocimiento separado del amor es demoníaco, es lo que le permite la serpiente a Eva solo conocimiento, sin amor. Y dice San Pablo en la 1 Corintios que palabra, pensamiento y obra sin amor nada son, sin caridad nada son. Para cumplir su tarea de gobierno viene otra parte, que es que como las criaturas que ellos tienen que gobernar son multitud, ellos también tienen que ser multitud. Y para eso viene que son creados macho y hembra, es decir, para reproducirse por vía sexual, como una vida común con los animales. Pero eso es en atención a su misión de gobierno. Así que hay dos aspectos. Está primero la imagen y semejanza, y en segundo lugar está su función, su misión. Bueno, entonces comienzo. ¿Cuál era el designio divino al crear a la mujer? ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pecado original para la relación varón-mujer? Para exponer la respuesta que nos da la Sagrada Escritura a estas preguntas, resulta conveniente dividirla en dos exposiciones. En esta primera, que a su vez se va a dividir en dos, trato del designio. Y en una siguiente trataríamos de la caída y las penas. Pero eso no vamos a tratar esta vez. Estas penas, que son consecuencias de la caída, explican el estado actual del ser humano caído y herido. Así que lo que yo voy a hablar es antes del pecado, no después del pecado. Y por lo tanto no lo tenemos que aplicar ahora, lo que yo voy a decir esta noche. De estas dos primeras exposiciones nacieron una tercera y cuarta. La cuarta, que es el matrimonio sacramental, mistérico, divinizado. En esta primera exposición expongo en qué sentido habla el autor sagrado de la finalidad de Dios al crear a la mujer. Es algo que la generalidad de las traducciones no transmite fielmente al lector, sino que lo desencamina. Mi exposición tiene dos partes. La primera es exegética, que va a ser la de esta noche, y la segunda parte es de teología bíblica, que va a ser la del viernes próximo. La mujer, una ayuda adecuada, entonces. La frase una ayuda adecuada me la propusieron como tema en uno de los foros de la mujer que organiza cada 2 años la rama femenina de la Fraternidad Apostólica Santo Tomás de Aquino, FASTA. Ese foro tuvo lugar en Guaymallén, Mendoza, en agosto del 2018. Me planteaban con ese título una pregunta sobre la primitiva identidad femenina y sobre la pérdida subsiguiente de esa identidad a causa del pecado original. Comienzo ahora, modifiqué un poquito esa exposición de Guaymallén, y comienzo ahora resumiendo el proceso por el que se llega de corrección en corrección del texto y de las traducciones al verdadero texto original y a una traducción que ilumina el sentido de la pregunta ¿por qué y para qué Dios creó a la mujer? Y con esto queda de manifiesto a la vez por qué y para qué creó específicamente al varón. Si entendemos el misterio de la mujer, entendemos el misterio de los dos. ¿Y con qué fin los creó para ser uno solo? Lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Por eso, lo más perfecto en el proceso de la creación, lo último que crea es la mujer. Digamos como una culminación. Porque va a ser la figura visible del amor del Espíritu Santo. Va a ser como la foto del Espíritu Santo. Y empezamos esta parte exegética que es necesaria, porque las traducciones todas son, ¿verdad? Nos pierden. Yo me pasé no sé cuánto tiempo tratando de salir del engaño de las traducciones, hasta que fui al hebreo. Veamos algunas traducciones corrientes en español del texto en que aparece esta expresión. En la Biblia de Jerusalén leemos, dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y la Biblia de Francisco Cantera, no es bueno que el hombre esté solo, haréle una ayuda semejante a él. Y Monseñor Straubinger también, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Es necesario comenzar corrigiendo radicalmente estas traducciones. Por eso esta noche tengo que empezar con eso.
porque nos están ocultando los sentidos insospechados que hay en el texto bíblico primitivo, que también ahí hay problema. Nos ocultan la relación del ser humano con su arquetipo divino. Imagen y semejanza es un arquetipo, es un modelo, la causa ejemplar, pero también la finalidad con que son creados. A lo largo de mi exposición irá quedando de manifiesto, así lo espero, qué lejos están esas versiones bíblicas al español de presentarle al lector el sentido preciso del texto hebreo, que es el único inspirado. Para eso, no se asuste el lector, tendré que recurrir al hebreo. Si tienen coraje esta noche, entonces, y paciencia, no se van a arrepentir. Primera corrección que hacemos. Cuando los traductores traducen el término hebreo Adán, Dios creó al Adán, con el término hombre, el lector puede entender la palabra hombre en dos sentidos, porque son dos los sentidos que tiene en español. Puede entender el término en singular, varón, o como un nombre colectivo, ser humano, compuesto de varón y mujer. Para evitar esa ambigüedad conviene traducir siempre Adán como ser humano, comprendiéndolos a los dos. Segunda corrección. Donde leemos en las versiones comunes, no es bueno que el Adán esté solo, hay que traducir no es conveniente, no es bueno. Cuando los traductores traducen el término hebreo tov por el español bueno, eligen uno de los múltiples significados de la palabra hebrea tov. La traducción que debieran darle es conveniente. No es conveniente que el ser humano sea uno solo o esté solo. El oyente hasta aquí es esté solo, pero vamos a ver que sea uno solo. Tercera corrección. Cuando los traductores traducen que el Adán esté solo, ahora corregimos ese esté, la traducción correcta sería no es conveniente que el ser humano sea uno solo, conste de un solo. O aún más exactamente, para ser fieles al sentido del contexto, no es conveniente el ser uno solo del ser humano. Así es exactamente la traducción servil del hebreo. No es conveniente el ser uno solo del ser humano. No puede ser uno solo. No conviene. ¿Para qué? Para asemejarse a Dios. El verbo hayá, en hebreo, ser y estar, se traduce, el verbo hayá significa ser o también estar. En hebreo no existe un verbo estar. Cuando en este caso se traduce, el castellano es de los pocos idiomas que tiene la diferencia entre ser y estar. En los demás, to be es ser o estar. Cuando en este caso se traduce el verbo hayá como estar, no es conveniente que el hombre esté solo, pobrecito el Adán, ¿no?, que necesite una compañía, se elige el significado equivocado. Hay que traducir, no es conveniente el ser uno solo del ser humano. O para no torturar el español, no, el ser uno solo. No es conveniente que el ser humano sea uno solo. Cuarta corrección. En vez de ayuda, conviene traducir complemento. Cuando los traductores traducen, le haremos una ayuda, debieron traducir un complemento o acompañante para que fueran dos. Le haremos un complemento semejante a él frente a él. Serán dos, pero no serán dos clones, sino que serán dos distintos, pero al mismo tiempo complementarios destinados a ser uno solo, como en el seno de la Trinidad, el Verbo, la palabra del Padre, el conocimiento del Padre y el amor, el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo son uno solo en el matrimonio divino del Verbo con el amor, que están juntos en la obra de la creación y obran juntos, conjuntamente. Gracias a estas correcciones recuperamos el sentido verdadero del versículo y así caemos en la cuenta que tenemos que interpretar la conveniencia de que el ser humano sean un solo nosotros, compuesto de dos diversos, pero complementarios en orden a una unidad, un nosotros de Dios, de dos, un nosotros de dos, un solo de nosotros de dos. Como son un solo nosotros de dos en el seno de la Trinidad, los que proceden del Padre, la palabra y el amor que procede a través del Padre y el Hijo. Esa conveniencia podemos entenderla a la luz del Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27,
Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Recién entonces quedamos en condiciones de entender para qué Dios creó, no solo la mujer, sino los dos. Y los creó para ser uno solo, como dice, ¿no? Dejarán su padre y su madre y serán uno solo. Pero a semejanza de qué? A semejanza del verbo y del espíritu, del conocimiento y del amor. Hasta aquí, en síntesis y por adelantado, el fundamento textual adecuado para nuestra comprensión del sentido literal del que Dios le quiso de los 2 primeros capítulos del Génesis. Y ahora vamos a ir paso a paso, procediendo por partes. Primero vamos a ver la exégesis de la frase, un complemento semejante a él. En hebreo se llama Eser Kenegdo. Eser es un sustantivo, una palabra hebrea que tiene muy variadas acepciones. Puede significar una ayuda, un auxilio, una asistencia, un socorro, un refuerzo, una compañía, un complemento. Podríamos designar hasta un préstamo en dinero, si el contexto así necesita una ayuda en dinero, ¿no? Un préstamo en dinero. En la Sagrada Escritura se le aplica a Dios mismo. Mi Ezer, mi auxilio, viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿De dónde me vendrá el Ezer? ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿De dónde me vendrá el complemento sin el cual yo no puedo nada? Del Señor. El Señor va a ser mi complemento, lo que me complementa a mí y me da lo que me falta. Después Kenegdo es un conglomerado de 3 elementos, que, neged y o. Que es el verbo comparativo, como, que, como. Como, semejante, neged, delante, adelante, presente, y o es el pronombre personal a él. Como semejante a él. Un complemento como semejante a él o como delante de él. Como en su presencia. Ese conglomerado adverbial, kenegdo, se traduce literalmente como delante suyo, como él, semejante a él, junto a él, en el sentido presente a él, varón y mujer. Así que la mujer en realidad está como presente al varón y el varón presente a la mujer. Acerca de la expresión kenegdo, conviene notar, podría también, como vamos a ver un poquito, como una compañía, y tiene el sentido conyugal, vamos a ver. Conviene notar todavía que aparece únicamente en este lugar de la Escritura, ese complemento, esta combinación de 3 cosas, ¿no? Que, neged, o, como semejante a él, o como en presencia suya. Parecería creada esta digamos, combinación de 3 elementos en este lugar de la Escritura para evitar llamar por su nombre lo que se va a hacer, que todavía es misterioso. O sea, no precisar de antemano que se trata de la mujer de la esposa, es como contar el fin de la película. Quizá porque a esta altura aún no ha sido narrada la creación de la mujer, se va a crear inmediatamente después. Se quiso quizá describirla de antemano enunciando 2 rasgos distintivos para sugerir la naturaleza de esa auxilia, de ese auxilio, de ese complemento, sin darle todavía su nombre de Isha, mujer. En este momento inicial, mujer, Isha, en hebreo, no es todavía nombre genérico, sino nombre propio de persona. Esta primera se llama Isha y es nombre propio en este momento, porque no hay otras. Esto es muy importante por otras cosas que vamos a ver. Los 2 rasgos que enuncia el vocablo kenegdo son, primero, que sea semejante, no igual, semejante. Y segundo, que esté siempre en relación de tú y yo. Que estén en relación de tú y yo. Y ahora vamos a ver 3 traducciones de Génesis 2. A ver. Que no sea que me pase. Sí. 3 traducciones de Génesis 2:18 tras lenguas antiguas. Señalo aquí otras traducciones de la Escritura muy antiguas y dejo otras para más adelante. Las 2 primeras versiones son la de la Vulgata latina, la de San Jerónimo, de allá por el siglo IV, y la griega llamada a los 70, que es incluso anterior a Cristo.
Ambas son autorizadas por la Iglesia y conviene tener en cuenta cómo entendieron el sentido de este versículo. En los 70, que son 70 autores que tradujeron la Biblia hebrea al griego en Egipto, traduce un auxilio delante de él, boetón katautón. La Vulgata traduce más bien una ayuda semejante a él, argumentum simile sibi. Y creo que hay que combinar las dos versiones, porque la palabra kenegdó puede uno traducirlo como delante o ayuda semejante. Puede ser las dos cosas. Y hay que juntar las dos traducciones, combinarlas. Esta expresión, en vez de optar por uno u otro significado, nos está permitido a nosotros interpretar que entenderlo como lo que le llaman la anfibología, que es la palabra que tiene esos dos sentidos. Un auxilio, ayuda, delante y semejante a él. Hagámosle un tú. Ahora vamos a hacer la exégesis de la frase en su versículo, que es el versículo de Génesis 2, capítulo 2, versículo 18. Entonces dijo Yahvé Elohim, no es conveniente el ser humano ser uno solo, el ser humano uno solo. Harémosle para él un complemento semejante a él y presente a él. Esta es la traducción que reconstruyo la verdadera, ¿no? Y ahora hay otra traducción todavía, que es a las dos antedichas traducciones, latina y griega, que son reconocidas por la Iglesia desde siglos como autorizadas, se ha sumado desde la década de 1950-70, muy recientemente, un testigo nuevo, una traducción del Pentateuco del hebreo, de la lengua hebrea, a la lengua aramea, que se hablaba en Palestina en los tiempos de Jesús y de los apóstoles. No hablaban hebreo en el norte, en Galilea. Y por eso le decían ignorantes, porque no conocían las escrituras en hebreo. Se nos ha conservado milagrosamente esa otra traducción del Pentateuco al arameo que se hablaba en los tiempos de Jesús. Todo un Pentateuco que contiene lecturas anteriores al texto hebreo masorético que conocemos actualmente, porque ese texto hebreo que se leía en los tiempos de Jesús desapareció, lo hicieron desaparecer, porque contenía cosas muy propias para favorecer la enseñanza de Cristo y de los judíos de Qumran. El texto hebreo que nosotros tenemos ahora es del siglo X después de Cristo. El hebreo es, con la vocalización posterior, siglo X después de Cristo. Y de las otras versiones anteriores no teníamos ninguna noción hasta que nos aparece a través de la aramea la posibilidad de remontarnos a una versión, a un texto hebreo desconocido y desaparecido, pero que a través de la traducción nos da cosas nuevas, que no están en nuestra Biblia actual, que depende de ese texto del siglo X dado por los rabinos. Se ha demostrado que se trata del arameo hablado en Galilea en tiempos de Jesús y que aún hoy se habla en una aldea siria en Malula, en Siria. Así que fíjense que aquí estamos oyendo lo que oyeron José y María y el niño Jesús en la sinagoga de Nazaret y los apóstoles en la de Cafarnaúm. Eso nos regaló el Señor en 1950, la década del 50. Y se le ha hecho muy poco caso. Una lástima. En esa fuente documental aramea, el versículo que analizamos es, en español, el siguiente. Entonces dijo Yahvé Elohim, no conveniente el ser el Hijo del Hombre uno solo, haréle un par semejante a él. Par en hebreo es, en arameo se dice sug. Tenemos ahora el contexto inmediato de nuestro versículo. Y dijo Yahvé Elohim, no es conveniente el ser uno solo, el Hijo del Hombre, le haré un sug semejante de él. Y creó Yahvé Elohim de la tierra todas las bestias de la superficie del campo, etc. Y el hombre dio nombre a todos los animales domésticos y a las aves de los cielos y a todas las bestias de la superficie del campo.
pero el ser humano no le encontró un par semejante a él. Pero, perdón, Dios para el hombre no le encontró un par semejante a él. Es el texto tal como lo escucharon la Sagrada Familia en su sinagoga de Nazaret y los apóstoles en Cafarnaúm. Y ahora hago un pequeño paréntesis para tratar de esa palabra hebrea Zug, Z-U-G. La palabra aramea que se traduce como compañía es Z-U-G, Zug. Deriva de una raíz aramea y semítica, Zawag, Z-A-W-A-G, que contiene las ideas de par, de yugo, de yunta, de cónyuge. Cónyuge viene de yunta, de yugo, son los que llevan un yugo común, pareja, compañero. En esa raíz aramea, su y sus derivados, se da la misma asociación que hay entre español, entre yugo y cónyuge. Su también se puede usar como cónyuge, como esposo. Entre todas estas posibles significaciones, retengamos el par, hagámosle un par. Es decir, un tú. Lo conveniente para que el ser humano conste de dos semejantes y diversos, pero que pueden unirse en uno solo sin perder cada uno su especificidad, sin que el amor deje de ser amor, sin que el conocimiento deje de ser conocimiento, pero yo solo conozco lo que amo y solo puedo amar lo que conozco. Y en la medida en que aumenta mi amor a lo que conozco, lo voy conociendo mejor. De modo que esa combinación es la sabiduría, que es el conocimiento sabroso, ¿verdad? El sabroso es el amor en el conocimiento. Por eso hoy la inteligencia artificial es demoníaca, hay que temer. Eso es demoníaco, porque va sin amor, sin caridad divina. De este modo, ambos, varón y mujer, en uno solo, podrán llegar a ser imitación sobre la tierra de ese par dentro de la Trinidad, el Verbo, la palabra y el conocimiento del Padre que va obrando todas las obras de la creación en los primeros 6 días, y el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Son dos diversos, inseparables, pero necesariamente uno, sin perder su especificidad cada uno, como son en Dios el Espíritu y el Verbo, ¿verdad? Personas distintas, pero compenetradas e inseparables, porque no puede haber en Dios conocimiento sin espíritu, ni espíritu sin conocimiento. Porque en Dios no puede haber esa separación. Y en el árbol del paraíso, ¿verdad? No puede ser tampoco la separación entre el árbol del conocimiento y el de la vida, porque la vida es el amor, ¿no? Entonces, un árbol con 2 ramas, conocimiento y amor. Simbólicamente es lo mismo que... hay una expresión filosófica, conocimiento y amor, y hay una expresión simbólica, árbol del conocimiento y la vida. El Verbo y el Espíritu Santo son uno solo sin dejar de ser cada uno el mismo. Son el arquetipo, el modelo divino a cuya imagen y a cuya semejanza es plasmado el ser humano, varón y mujer. Conocimiento y amor. Conocimiento y vida. En Dios la vida es el amor y el amor es la vida. Destinados a ser uno solo, sin perder cada uno su diferencia. Así son uno solo en la Trinidad las 2 personas que proceden del Padre, el Dabar, en hebreo, palabra, o la memra en arameo, y la ruach, el rabaj, y el espíritu de amor, a cuya imagen y semejanza es creado el ser humano como par y uno. Aquí de paso una pequeña digresión y quizá adelanto algo que viene después. Pero ¿por qué la mujer procede del varón? Porque el espíritu procede del Padre y del Hijo. Así que también su imagen sobre la tierra y su semejanza sobre la tierra sale como que nace del conocimiento del varón, de su costado nace el amor, ¿no? Pero se personifica. Y está delante de él, como un tú. Y reconoce, este sí que es el conocimiento sin el amor. Cuando encuentra el amor, entonces reconoce que conoce.
Algo de eso hay en el conocimiento y en el carisma del enamoramiento, ¿verdad? Un paréntesis teológico ahora. Jesucristo, el Hijo del Hombre, nuevo Adán, fíjense cómo lo que hemos visto nos va a ayudar para entender el Nuevo Testamento, invita a conyugarse con Él. Venid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, ponerse los dos bajo el mismo yugo, conyugarse, y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón. La Iglesia, la humanidad divinizada, está bajo el mismo yugo del verbo humanizado. El verbo se humaniza para divinizar a la humanidad. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11, 28, 30. Durante su vida terrena, entonces Jesús proclama estar solo. Dice, las zorras tienen nidos y las aves tienen madrigueras. Pero el Hijo del Hombre es una expresión aramea que quiere decir lo mismo que el ser humano. Pero el ser humano no tiene donde rellenar su cabeza. El Hijo del Hombre, Cristo, el Verbo, ¿no? No conviene que Cristo, el Dios hecho hombre, sea uno. Y cuando se hace hombre, tampoco como hombre quiere estar solo. ¿Quién y cuál puede serle compañera semejante e inseparable? Una iglesia santa, una humanidad divinizada por la gracia, formada por almas santas. Pero en cada alma la iglesia está entera, y sobre todo en cada alma de mujer la iglesia está entera. Así como en la hostia, en la sagrada hostia está Cristo entero, y en cada partecita Él está entero, así la iglesia es una, que es la esposa de Cristo, pero se realiza en cada una y en la suma de todas. Así que la boda al fin de los tiempos va a ser como el resumen y la recapitulación de los matrimonios que fue realizando con cada alma, especialmente cada alma de mujer a lo largo de la historia. Pero debo continuar mi exposición, por eso cierro este paréntesis, no sin notar antes que lo que vamos viendo tiene consecuencias importantísimas para entender la relación esponsal de Cristo con su iglesia y la configuración divina del varón y la mujer y de su unión amorosa en el matrimonio antes del pecado, así como la esencia mistérica del matrimonio católico. Porque lo que viene a hacer el matrimonio católico, que es sacramento, viene a restaurar eso que el pecado destruyó. No es conveniente el ser uno solo del ser humano. Volvamos ahora nuestra atención hacia la primera mitad de ese versículo 2:18 del Génesis, el capítulo 2, versículo 18. Entonces dijo Yahvé Elohim, no es conveniente el ser uno solo del ser humano. Parece tan obvio el sentido de esta primera mitad del versículo que uno puede seguir de largo, como quien pasa por delante de un muro sin advertir que en él hay una puerta hábilmente disimulada. Hay un misterio aquí atrás de esto. No es conveniente que el hombre sea uno solo, ¿no? Y ese misterio se va a descubrir como la mujer. San Agustín reconoció la existencia de esta puerta y dedicó a tratar de responderla todo el libro 9 de su comentario al Génesis a la letra. Allí dice San Agustín repetidas veces, refiriéndose a la razón de ser creada de la mujer, que el único motivo que él ve y que consigue ver para hacerle una ayuda al ser humano son los hijos. Y lo dice con mucha humildad y verdad, y muchas veces. Lo repite cada vez como 5 veces. Si se me pregunta para qué ayuda del hombre fue hecha la mujer, considerando todas las cosas con la mayor diligencia que puedo, no se me ocurre otro motivo que la prole, para que la tierra se llenase por la estirpe de ellos. San Agustín no conocía hebreo, y en ese tiempo, ¿verdad?, el hebreo no era accesible, sino en Jerusalén, donde San Jerónimo lo aprende, y de rabinos que le ocultaban cosas. A la luz de la nueva traducción, que hemos mostrado como fiel al sentido del original, este motivo resulta insuficiente. San Agustín parece haberlo intuido porque lo avanza cada vez que toca el tema
Y lo hace una media docena de veces, confesando una otra vez su ignorancia. ¡Qué humildad grande! Pero nosotros podemos, con la ayuda divina, descubrir otro motivo para crear a la mujer si recurrimos al pasaje del Génesis 1, 26 al 31, que vamos a hacer a continuación. Génesis 1, 26 al 31 se había tratado ya en el capítulo 1 de la creación de las bodas del primer par humano y para qué finalidad fueron creados. Y ahora empezamos una nueva sección de esta exposición, una tercera sección, que es la de teología bíblica a la luz de el gran contexto, ¿verdad? Fuimos examinando la frase en su contexto, y ahora el contexto ese, en un contexto más amplio, de Génesis capítulo 1 y 2, como relato de bodas, y que es el arquetipo divino de las bodas del varón y la mujer. Las bodas judías duraban toda una semana. El número 7 está impregnado de sentido nupcial en la espiritualidad judía y en la Sagrada Escritura, y específicamente como nupcial divino humano, según el Nuevo Testamento. Número 7 resulta de la suma de 3 más 4. 3 es el designio, el número que designa, esto no según la cábala judía, sino según la numerología cristiana, la teológica cristiana. 3 es la Trinidad. Y 4 es lo creado. Y son los 4 puntos cardinales. Todo lo creado. 4 puntos. Así que 3 más 4. Es el número de todo lo creado, norte, sur y este. En este caso, el 4 está referido a la criatura humana como su ámbito, pero también como su tarea y el regalo de bodas. Está en la tierra. Y es el administrador sobre la tierra de la vida humana, de la vida animal. Pero en el Apocalipsis, el 7 es el número de la boda de Dios con la criatura a lo largo de la historia, representado por las 7 iglesias. Porque la boda del Cordero se va realizando a lo largo de la Escritura en bodas sucesivas en las 7 iglesias, que van a ir completando durante la historia estas bodas del Cordero con la humanidad divinizada. He aquí en síntesis las razones por las que el relato que conocemos como relato de la creación es más adecuadamente visto como el relato de las bodas del primer ser humano. Es decir, que esta primera semana, ¿por qué son 7 días en el Génesis? Y la creación sucede en 7 días. No tanto para explicar el paso de la nada al ser, sino más para explicar el motivo por el cual Dios crea, que es lo último en la realización, es lo primero en la intención. ¿Qué son esos 7 días? Son la preparación de la boda del primer par humano, del primer varón y la primera mujer. Se preparan en 7 días. Se va preparando la boda, organizando todas las cosas, las luminarias, los invitados que son los animales de cielo, tierra y aire, ¿verdad? Que van a participar en el banquete con los alimentos que se crearon el tercer día, y todos se van a alimentar de esos alimentos y van a estar cada uno en su medio, como los invitados de la boda en una mesita con el nombre de los distintos, la familia de él, de ella, esa organización. Y al final, al 6º día, viene la creación, la venida de los novios, la aparición de los novios, la bendición de la boda, el regalo de bodas, que se le da a la tierra para cuidarla, ¿verdad? Y el 7º día es como las lunas de miel, con la paz y el gozo del bien poseído. Por eso, como toda boda judía, el relato con el que se abre la Escritura es una semana. El número de días asignado también a la boda del primer ser humano, varón y mujer. En el 6º día tiene lugar todo junto, como le decía, la creación de los novios, la bendición nupcial, los regalos y el banquete, la creación del ser humano, etc. El versículo 26 revela el designio divino. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, al ser humano. Y el 27 narra los comienzos de la ejecución del designio con la creación de aquella primera imagen terrena del nosotros divino. Y los versículos 28 y 29 presentan la bendición de las bodas, los regalos y el banquete. En el rito de la boda judía hay 7 bendiciones.
En el Apocalipsis el número de las 7 iglesias es el equivalente de los 7 días del Génesis y sugiere 7 días o 7 épocas históricas en que la iglesia va celebrando de siglo en siglo esa boda que culmina, según el Apocalipsis, con las bodas del Cordero, en que el Espíritu y la novia, el amor de Dios y la novia, que es la imagen y semejanza del amor divino, la mujer transfigurada en la más perfecta imagen, que es la iglesia amorosa, ¿verdad? En la más perfecta imagen y semejanza del Espíritu Santo, claman al unísono, ven, Señor Jesús. Y él dice, sí, vengo pronto. Esta visión de conjunto bíblico muestra la historia entera bajo el signo nupcial y la sintetiza magníficamente el número 1602 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el número 1602, de un extremo a otro, la Sagrada Escritura habla del matrimonio y su misterio, desde el Génesis al Apocalipsis. Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. De un extremo al otro de la Escritura habla del matrimonio y su misterio. La Escritura comienza relatando el matrimonio del primer ser humano varón y mujer y al final de los tiempos enseña el Apocalipsis, culmina la boda que se ha ido celebrando durante siglos entre el Dios hecho hombre y la humanidad divinizada, la Iglesia Santa y cada alma. No convenía que el Verbo encarnado estuviera solo. Vino en búsqueda de desposarse con una humanidad de almas divinizadas y el sentido último de las bodas del Adán primero lo revelan las bodas del Cordero. La creación está hecha lo último en la realización, lo primero en la intención. La creación de toda esta creación apunta a esas bodas de la divinidad con la humanidad. Y en eso estamos. Y en eso está, ¿verdad?, divinizando la humanidad y cada alma de mujer. Y acá se juega nuestro destino eterno en relación con esas bodas y el de la iglesia. El designio divino sobre los esposos. Vamos a un comentario del versículo del Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim, hagamos el ser humano a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y gobiernen a los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y todo ser viviente que anda sobre la tierra. En este versículo se nos manifiestan dos fases, dos propósitos divinos. El primero, el designio. No sé si podés poner de nuevo la diapositiva. El designio, ahí está. La decisión de nosotros divino de hacer un nosotros esponsal humano como imagen de Dios y capaz de progresar en semejanza. Y después el regalo, la misión. Dios asigna a ese ser humano una misión terrenal. Se introduce al ser humano en una cadena de jerarquías que en su inmensa mayoría, son angélicas. Curiosamente, la humanidad va a entrar ahí como en un último escalón o eslabón de esas jerarquías angélicas. Nosotros participamos en el orden de las jerarquías. Tenemos una misión de cuidar la vida sobre la tierra. El ser humano regirá toda vida en la tierra y para eso participará de la capacidad de inteligencia necesaria para regir y gobernar sabiamente a todos los seres vivos puramente instintivos, que no se pueden regir por la inteligencia, desprovistos de la inteligencia en el aire, en la tierra y en el mar. Ahora vamos a un comentario del versículo 27 del primer capítulo. Y creó Dios, 1:27, creó Dios el Adán a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Si lo puedes poner mientras yo hablo. Ahí está. Comentario de 1:27. Y creó Elohim el Adán a imagen de él, a imagen de Elohim lo creó. Hay dos flechas y después viene A, B, es eso, ¿no? Con dos flechitas se repite
en orden inverso. Creó Elohim, el Adán, lo creó a imagen de él, a imagen de Elohim lo creó. ¿Ven que están cruzados sujeto y complemento en las dos primeras partes del versículo? Y en cambio en una tercera parte, macho y hembra los creó, que no está en esta forma doble. A y B repiten la misma idea, entrecruzando el orden del sujeto y del predicado. Es un recurso redaccional que resalta la mayor importancia de A y B respecto de C. A y B expresan el fin principal, la creación de la imagen y semejanza, y C es medio para otro fin, para su misión sobre la tierra. Así que los hemistiquios A y B se repiten la misma idea, pero entrecruzando el orden del sujeto y del predicado. Así que la naturaleza sexuada del ser humano es algo querido por Dios, pero no pertenece a su condición de imagen y semejanza con Dios, sino a su semejanza con el mundo animal al que pertenece por el cuerpo, y que le es conveniente para crear criaturas animales que no tienen visión de lo espiritual. Los animales no ven el alma del hombre, tienen que ver su cuerpo. Y a través del cuerpo se puede transmitir algo, como en el perro, la comprensión de sus expresiones. Es un medio para multiplicar la especie humana, lo sexual. Y la misión del ser humano es ser rector de todos los seres vivos. Las criaturas vivientes que pululan en el mar, aire y tierra son multitudes y exigen ser regidas por multitudes de seres divinos humanos. Esto es importante porque hay una sexología que se hace también teología sexológica o sexología teológica, que pone una especie como de semejanza divina en el éxtasis del orgasmo. Y no tiene nada que ver con eso. Aquí se ve muy claramente que son dos cosas y dos cosas distintas, que una pertenece al misterio en relación con Dios y otra pertenece a su condición humana para una función terrena. Que no quiere decir que no sea santa, pero que no pertenece a su semejanza divina. Es decir, que tampoco se puede poner sexo en Dios. Si bien la mujer es creada a imagen y semejanza del Espíritu Santo, no es porque en el Espíritu Santo haya algo femenino, sino porque en lo femenino hay algo de amoroso a semejanza de lo divino. A la bendición le sigue el banquete. Se le sirve a todos los seres vivientes y es incesante. Toda la vida sobre la tierra en todo momento tiene esa gozosa celebración de un perpetuo banquete nupcial. La nutrición, el alimento, lleva impresa la impronta del amor divino y de la boda humana. Mirad que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre el haz de la tierra y todo árbol de fruto que lleva semilla, y eso servirá de alimento. Y todo animal terrestre, toda ave del cielo y todo ser animado que se arrastra sobre la tierra, le doy por alimento a toda hierba verde. Y el séptimo día es el gozo del bien logrado y la paz, o sea, el descanso de la sabiduría en el bien realizado. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y ahí, he aquí que estaba bien, complacerse. Y esto es lo propio del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver en la segunda parte, esto, en la parte teológica. Y fue tarde, y mañana día sexto. Ahora uno puede preguntarse, ¿cómo pueden ser si son a imagen y semejanza el varón y la mujer, cómo pueden ser un nosotros de dos, imagen y semejanza de un nosotros de tres, que es la Trinidad? Porque en Dios hay dos procesiones. ¿Qué es lo que hay en Dios? Solo dos procesiones, la del verbo, dos que proceden del Padre. Es lo único que hay de dos en la Trinidad. Hay 6 relaciones entre las 3 personas, hay 3 personas, y hay 2 personas que proceden del Padre, que es el origen de las dos. Es el origen del verbo, y después del conocimiento, el Padre se conoce a sí mismo y engendra al Hijo, y conociéndose, ¿verdad? Los dos tienen existencia sustancial en una misma sustancia, pero tienen esos dos aspectos de relación, y de ahí nace la tercera persona, eternamente, sin principio ni fin.
En Dios hay dos procesiones, la del Verbo y la del Espíritu Santo. El varón es creado a imagen y a mayor semejanza con la procesión del Verbo y de la persona del Verbo, y la mujer es configurada a imagen y mayor semejanza con la procesión y la persona del Espíritu Santo, del amor. Estamos pues de cara al doble arquetipo divino del ser humano, su modelo, su causa ejemplar, su finalidad. Varón y mujer, ambos unidos en un solo nosotros nupcial, son imagen y semejanza de la unión del Verbo y del Espíritu Santo, de el conocimiento y el amor. Ambas personas divinas provienen del Padre y eso las une en un carácter común, la procedencia del Padre. Las dos proceden del Padre. Así como el varón procede del Dios que lo crea por la arcilla, y la mujer procede del varón por sacarlo de su costado como parte de su ser, desdoblándolo para unirlo. Las distingue el modo de procedencia, porque la procesión del Verbo, del Logos, de la palabra del Padre, y la del Espíritu Santo son distintas, y se les llama procesiones, y son dos. Del Padre procede el Hijo, palabra, Logos, y dijo Dios. En el arameo dice, y la palabra de Dios creó. En el principio el Hijo de Dios creó. Eso decía el texto hebreo antiguo. Y en vez de decir que un espíritu de Dios volaba sobre las aguas, dice el arameo, y un espíritu de amor de la presencia de Dios soplaba en el agua. Qué distinto, ¿no? Aletear encima que soplar en el agua. Porque si las aguas no están impregnadas por el amor, el Verbo no puede ordenarlas ni crearlas. Y al final de cada día, dijo y vio que era bueno. El Verbo obra un día y el Espíritu Santo afirma gozosamente, contemplando. El amor se goza en lo obrado y al fin reposa en lo realizado. Imagen del ser divino en el ser y también en el actuar. En el relato de la obra de los 6 días, del primer capítulo, podemos reconocer diversos momentos de la acción divina, que se expresa como repartiéndose entre el Padre, el Verbo y el Espíritu de amor. Todo lo que lo opera un solo Dios, los tres, pero un Dios en el que se distinguen 3 relaciones dentro de él. Son como rostros diversos. Volveremos en otros momentos sobre esto de las personas, lo que significa. Pero en unanimidad de conocimiento, amor y poder, hay una personificación atributiva de roles. Se le atribuye al Padre el ser origen, aunque los 3 son eternos, dentro de la acción divina del origen, y a los otros 2 porque proceden del Padre eternamente sin principio de fin, es decir, que temporalmente no hay tiempo en Dios. No hay un antes y después. Hay un origen y una procedencia, una relación de origen y de procedencia. En relación con el Hijo engendrado por conocimiento. Y el Espíritu es impulso de amor, no es un nombre propio, en realidad es una descripción, es impulso, es lo que lleva a uno a unirse con el otro, ¿verdad? Y hacer uno solo. Eso es lo que une. El amor es unitivo. Se le llama, por eso, el Espíritu originado por el Padre y el Hijo, que se aman mutuamente. Al origen, al Dios Todopoderoso, se le atribuye el designio, el decreto y el poder. A la palabra se le atribuye la ejecución sabia, inteligente y eficaz, separando, ordenando todo y llamándolo por su nombre. Y al Espíritu Santo, que es el amor, se le atribuye primero inspirar la obra y motivarla, es la causa final, es lo que se quiere. Bendecir, pero también bendecir, aprobar, decir que está bien, llevarla a su término y reposarse en ella. El impulso amoroso, la presencia atenta, acompañante, el secundar la obra, el aprobarla, el inspirarla,
el impulsarla, el darle vida, el fecundarla y llevarla a término y después contemplarla, disfrutarla. Por eso gozo y paz son los dos frutos del Espíritu Santo, son los dos frutos del amor. El gozo es el regocijo en el amor y la paz es el disfrute de lo amado, la posesión de lo amado. La paz es que ya lo tengo. Verbo y espíritu juntos bendicen y lo animan todo. Lo mismo que obra el Padre por mano del Verbo, lo aprueba el Padre por boca del Espíritu Santo. Y ese obrar es acorde con el ser. Y ya termino, ya estoy terminando, falta un parrafito y después ya queda el segundo video para la vez que viene. Creados a imagen del ser divino, varón y mujer, están llamados también a participar en operaciones divinas de gobierno y en roles semejantes a los de las divinas personas. Al varón, por mayor semejanza con el Hijo, logos del Padre, palabra del Padre, le es más propio obrar en el mundo exterior. A la mujer, por mayor semejanza del Espíritu Santo, le compete actuar en el mundo de las relaciones entre las personas, el mundo de los vínculos, comunicando bienes, como es la vida, comunicando mensajes. Esto ya es como una introducción de la segunda parte. Esto es lo que vamos a contemplar en la segunda parte. Contemplando al Verbo y al Espíritu Santo y viendo, ¿verdad?, a qué estaban llamadas estas criaturas y cómo deben ser recompuestas por la regeneración y a qué apunta el misterio del matrimonio. Ambos, varón y mujer, juntos constituyen la imagen de la unión del Verbo y el Espíritu entre sí y con el Padre en la Santísima Trinidad. Por ser amor del Padre, el Espíritu lo inspira todo y empapa o embebe al mismo Verbo. El Verbo está embebido por el amor. Y el amor en él estaba la vida, dice el prólogo de San Juan. En el Verbo estaba la vida, en él estaba el amor, la vida de Dios es el amor. Y la vida era la luz de los hombres, el amor es lo que permitía, lo que ilumina a los hombres para que conozcan a Dios. Porque sin el amor no se puede conocer tampoco. En el conocimiento del Padre reside inseparablemente el amor del Padre. En el conocimiento del Padre reside inseparablemente el amor del Padre. En el Verbo reside el Espíritu. Y en el Espíritu está contenido el amor. Son dos en uno solo, sin dejar de ser cada uno quien es Él. Esto se llama en la Trinidad la intersección de las personas. Están como intercompenetradas las personas, las tres personas. Todo lo obra el Padre, pero con su palabra amorosa y con su amor inteligente y al mismo momento amoroso. Es lo que conocemos como la sabiduría del Padre. Y esto estaba muy claro en esa, digamos, muy insinuado y muy expresado simbólicamente en esa traducción aramea, está implicado, que refleja ese texto hebreo que hacía que en Palestina se reconociera en el mensaje de Jesús y que los discípulos pudieran reconocer una semejanza muy grande entre el mensaje de Jesús con lo que escuchaban en la sinagoga. Cuando Jesús les hablaba del Hijo y del Espíritu, etcétera, ¿no? En el Evangelio de San Juan, sobre todo, lo podían entender porque en la sinagoga habían escuchado esto, que se puede leer aún hoy, en esa traducción al español del arameo, que es traducción del español. Bueno, queridos hermanos, esta es la primera parte. En la segunda parte, en el segundo video, veremos el Verbo y el Espíritu, esos arquetipos divinos respectivos del varón y la mujer, al rescate de la causa ejemplar.
que es lo que nosotros tenemos que restaurarnos por el rescate de la causa ejemplar. Tenemos que contemplar a Dios. Si no contemplamos la Trinidad, no podemos ser hombres sobre la tierra. Ni podemos ser varón, ni podemos ser mujer, ni podemos ser esposo cristiano. Este es un camino maravilloso, maravilloso. Y nos redescubre una luz divina. En él está la vida. Queridos hermanos, que sea hasta la próxima. Que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre Horacio. Quedo a las órdenes de Cristian para que disponga. Bueno, acá le están enviando saludos de toda la Argentina y también de afuera de Argentina, de Uruguay, de México. Qué curioso. Realmente todos contentos y agradeciendo que usted ha podido darnos esta clase esta noche. Así que muchas gracias, Padre. Le agradecemos mucho por su disposición y por darnos la posibilidad de tenerlo. Cristian, nos vemos fuera de cámara. Nos vemos fuera de cámaras, Cristian. Sí, cómo no, Padre. Agradecemos. Entonces, usted no me corte, no se vaya, Padre. Acá yo veo. Me parecía que yo no veía a los amigos que están ahí. Sí, ahí están todos mandándole muchos saludos, Padre. Claro, Padre, entonces muchas gracias por este momento. Lo vamos a dejar fuera de línea un segundo, pero usted no corte porque estamos en horario y vamos a despedir a los que nos están viendo. No corte, Padre, y gracias por su bendición. Bueno, a todos los amigos de nuestro canal del Centro Piper, les agradecemos esta posibilidad de encontrarnos así a distancia, en medio de esta situación difícil de cuarentena, pero sin claudicar, manteniendo nuestros ideales, tratando de seguir nuestra tarea apostólica en el ámbito de la cultura. Hemos compartido la primera parte de la conferencia del queridísimo y admiradísimo Padre Horacio Bojorge, que con su sabiduría nos ha dado esta posibilidad de tenerlo desde Montevideo, Uruguay, en esta inauguración del ciclo 2020 del Centro de Humanidades Joseph Piper. El Centro Piper es un emprendimiento de un grupo de profesores universitarios que quieren trabajar en el ámbito de la cultura. Agradecemos a todos esta posibilidad de estar y de acompañar este momento, estas dificultades de la cuarentena, paliando con la sabiduría de los expositores de este año que van a compartir con nosotros el curso titulado Ella te aplastará la cabeza, un curso que quiere inspirarse en este texto del libro del Génesis, capítulo 3. A todos los amigos, entonces, gracias por estar. El próximo viernes, el Padre Horacio Bojorge dará la segunda parte de esta conferencia, donde abordará el tema de la caída y las penas. A todos los esperamos entonces el viernes 29 de mayo a las 18 horas para compartir el final de esta exposición. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Aquí los esperamos el próximo viernes. Dios los guarde.